Más allá de negociar un precio, te permiten rentabilizar tanto, por ejemplo, ya sea arrendamientos anuales, como de repente rentas mensuales de Airbnb, como también comprar en piedra, comprar en planos para luego revender al momento de la entrega. Hay varias formas de rentabilizar, mejor dicho, con una propiedad. Y fue que me empecé a enamorar del negocio, ¿no? A mí no me gusta decir mucho la palabra gente, me gusta decir más asesor inmobiliario, y ahora te lo voy a contar por qué. Hoy en día, por ejemplo, el 100% de operaciones que yo he tenido en LinkedIn hace 2 años y medio, casi 3 años que estoy en el negocio, han sido 100% por networking y por referidos. Yo no he cerrado ninguna operación llamando a un cartel o un portal inmobiliario. Prácticamente del 100% de operaciones que he tenido, te puedo decir que entre un 60 y 70% han sido que esas nuevas ventas se han originado por el primer cliente que le vendí, porque me refirió un cliente, un familiar, un amigo, que le hice la buena venta, el buen cierre, y ahí me refirieron. Nosotros tenemos un CRM con el cual con un solo clic podemos enviar WhatsApps y mails automáticos a clientes a nuestra base de datos con información de la propiedad ya convertida de una manera muy buena, en la cual la información la vas a poder ver y de una manera muy armónica, sin cargarte de información ni demás. Hoy en día, las propiedades de segunda mano no se analizan tanto por precio por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque como hay bastante oferta, hay necesidades distintas. ¿Qué caracteriza a un buen vendedor? Yo creo que las habilidades que tienes para vender. Y digo vender a nivel macro porque de ahí vamos desglosando, digamos, punto por punto, ¿no? Te hace un buen vendedor ser amable con el propietario, ser súper empático con el propietario, con el cliente, siempre, siempre, siempre hablar con la verdad, siempre hablar con adjetivos positivos. Puede llegar momentos en el que tú quieres incluso, estás muy molesto y quieres mandar a robar al propietario. Al final es simplemente respirar, tranquilizarte, pensar en frío y ayudar. Creo que es importantísimo de todas maneras, padre rico, padre pobre, pero tienes que leerlo o escucharlo desde un enfoque más empresarial. Creo que hace años, cuando estaba un poco más de moda el tema de las redes de mercadeo, te decía tienes que leer ese libro y vas a ser millonario y demás. No olvidemos que el objetivo final es ayudar a las personas, y ese es un negocio de las personas, y en el negocio de las personas, si tú no te enfocas en realmente ayudar de corazón y de vocación a las personas, probablemente cierres, pero ya no volverás a hacer negocios con esa persona, y el negocio realmente está en que esto sea cíclico y que te sigan recomendando, ¿no? Hola, soy Alexander Mayor y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Caminantes Podcast, un espacio en el que converso con los y las valientes que tienen atrevimiento de crear su propio camino. Mi objetivo es inspirar a las personas a tomar acción y que juntos nos demos cuenta que hay más de un camino para lograr la vida que tanto soñamos. Ayúdame a llevar la historia de los caminantes a más personas. Suscríbete en YouTube, síguenos en Spotify y comparte este episodio. Si te gusta este tipo de contenido, también te recomiendo que te suscribas a nuestro newsletter, un correo semanal en el que comparto los principales aprendizajes y consejos prácticos de los caminantes y de mi experiencia como emprendedor. Me puedes encontrar en Substack como Alexander Mayor. En el episodio de hoy recorremos el camino de Leonardo Pons, director comercial de Lien, una agencia boutique inmobiliaria, y fundador de Impacto Deportivo. Leo nos cuenta qué hizo distinto para en menos de 3 años lograr pasar de no conocer nada del sector a ser director comercial de una de las agencias inmobiliarias más importantes de Perú. Conversamos respecto a si es un buen momento para invertir, qué es tener en consideración al momento de comprar o alquilar una propiedad, qué hace distinto a un buen asesor inmobiliario, nos da su perspectiva de si todos realmente pueden ser buenos vendedores, y hablamos de cómo logró crear Impacto Deportivo en paralelo a su trabajo. Si te gusta el emprendimiento, las ventas y estás pensando en comprar, vender o alquilar una propiedad, este episodio es para ti. Leo, bienvenido a Caminantes Podcast. Qué gusto tenerte por acá. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Siempre es bueno tener un buen amigo en Caminantes. Emocionado por explorar tu camino, en verdad, en el mundo de las ventas, en el mundo de real estate o bienes raíces, ¿no? Hoy eres partner y director comercial de Lien, una boutique inmobiliaria en Perú. Ahora nos vas a contar un poco más. Y aparte eres fundador, eres emprendedor, ¿no? Con Impacto Deportivo. Y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en Fitco. Entonces nos conocemos bien desde la universidad, hemos trabajado juntos, así que contento de tener esta conversación. Y de hecho, me gustaría empezar. Hace poco tuve la oportunidad de tener a Franco Guerrero por acá en Caminantes y hablamos del mundo inmobiliario. Y en la conversación se luego la pregunta de si es que los consejos de Kiyosaki, ¿no? De comprar un inmueble para ganar dinero desde el día uno, cash flow positive desde el día uno, como dice Kiyosaki, ¿servía en Latinoamérica o no? ¿Tú qué opinas? ¿Es posible desde tu experiencia decir, oye, compra
un inmueble para inversión y es ganar dinero del día uno? ¿Es viable? Bueno, hermano, nada, en primer lugar, gracias por la invitación. De hecho, también estoy súper contento de estar acá conversando contigo. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos no solamente en Fitco, sino también en el SEO, en la universidad. En el SEO, claro. Así que súper contento. Bueno, respondiendo a tu pregunta, en realidad es un poco relativo, ¿no? Hoy en día en Lima, sobre todo en distritos de Lima Top y Lima Moderna, hay bastante oferta. Entonces, hay que, antes de elegir una propiedad para inversión, hay que analizar todos los aspectos, no solamente internos, sino también externos de una propiedad para poder comprarla. De que es rentable y que te puede generar rentabilidad, efectivamente sí, te puede generar rentabilidad el día uno. La pregunta es qué tan rentable o qué tanta rentabilidad te da versus de repente otros tipos de negocios que te puedan generar ingresos, ¿no? Eh, pero sí, es posible. Hoy en día hay muchos proyectos los cuales te permiten, más allá de negociar un precio, te permiten rentabilizar tanto, por ejemplo, en ya sea arrendamientos anuales, como de repente rentas mensuales de Airbnb, o como también comprar en piedra, comprar en planos para luego revender al momento de la entrega, ¿no? Hay varias formas de invertir, de rentabilizar, mejor dicho, con una propiedad. Creo que la respuesta exacta es, hay que analizar bien el mercado, el distrito, el precio, las características de la propiedad y ver sobre todo qué hay a nivel externo, ¿no? Qué restaurantes, bancos, colegios, accesos a avenidas principales, entre otras cosas. No comprar un DEPA, inversión no solamente es comprar el DEPA por lo estético, porque al final el DEPA no va a ser para ti, es para rentabilizarlo. Entonces, hay que analizar a nivel general todo eso, ¿no? Y en base a eso puedes tener una proyección de cuánta rentabilidad te puede generar. Pero, para responder la pregunta puntualmente, sí, efectivamente sí te puede dar una rentabilidad desde el primer día. ¿Qué tiene que hacer uno para encontrar esa rentabilidad desde el día uno? Porque, claro, el playbook o la guía que funciona en un mercado americano, bueno, ahorita las tasas están altas, pero cuando las tasas están un poco más bajas es, claro, saca un préstamo, ¿no? Pagas el down payment de 5 a 10%, incluso a veces 0%, sacas la propiedad con deuda, pero la tasa es tan baja, entonces tu hipoteca es tan baja, que el inquilino termina pagando la propiedad, ¿no? Y tú incluso puedes generar un flujo positivo mes a mes. Pero con las tasas en Perú y los precios, ¿es posible? Y si sí, ¿qué le aconsejas a alguien que está buscando ese modelo de negocio? Buena pregunta. A ver, eh, yo creo que hoy en día hay dos factores importantes que hay que analizar. El primero son las tasas hipotecarias, como tú dices. Hoy en día en Lima, yo creo que el rango de tasas están entre el 8 al 9,5 hasta 10%, que de hecho es súper alto. En pandemia las tasas estaban entre 4, 5 hasta 5,5, ¿no? Era, era un regalo realmente. Un regalo, sí. Sí, realmente sí, ¿no? Mucha gente compró en pandemia tasas de 5, 5,5, 5,1 y la verdad es que muy bien, ¿no? De hecho, también los precios de los depas en ese entonces se casearon muchísimo porque, claro, el riesgo era mucho más alto para el que compraba y las inmobiliarias bajaban mucho sus precios, por no decirte, se tiraban al piso, ¿no? Y había mucha competencia en ese entonces de los proyectos que estaban en par. Porque de hecho también en pandemia pasaba mucho que tenías que tener muchos permisos para volver a la construcción y demás. Entonces era muy complicado. Eh, en base a esto, y digamos tratando de seguir una línea en el tiempo en cuanto a los años, el precio de las propiedades hoy en día de segunda mano también se han castigado un poco. Es decir, hoy en día es mucho más fácil, creo yo, comprar que vender, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios hoy en día están castigados. Es decir, por ejemplo, un departamento de inversión de un barranco, por ejemplo, de un cuarto de 40 metros, con balcón, vista externa, que es ideal para Airbnb o rentas anuales, de repente que en su momento podía costar, no sé, $140,000, hoy día puedes comprarlo en 115, 120, 118. Entonces, a lo que voy es que es un poco más fácil negociar una propiedad de segunda mano que puede ser de un año de antigüedad, dos, tres,
a diferencia de una propiedad que hoy en día está en construcción, o sea, es tren. Eh, entonces, ¿por qué? Porque, claro, tienes un rango mucho más alto de negociación y en base a eso puedes comprar mucho más barato, ¿no? Entonces, al comprar mucho más barato, puedes sacar una mayor rentabilidad. Y la gran mayoría de propiedades de inversión hoy en día que se están vendiendo se venden ya amobladas, con cochera y demás. Entonces, ya es simplemente compro y alquilo, ¿no? Esa es un poco la tendencia hoy en día. Entonces, si entiendo bien, uno de los tips está en comprar segunda, no ir a proyecto. En realidad sí, porque tienes un mayor manejo de la negociación y de hecho también los depas de que tienen 1 año, 2, 3 años de antigüedad, hasta 5, te diría, son depas que en realidad, si están bien cuidados, parecen de estreno, ¿no? No hay una gran comparativa ante un departamento de estreno. La gran mayoría de propiedades en cuanto a acabado son bien similares, en distribución también son bien similares, ¿no? Obviamente, de comprar un departamento de estreno también tiene sus ventajas, que es el no pagar el alcabala, Claro. pero también tienes que analizar el tiempo en que te van a entregar el proyecto. O sea, tú puedes rentabilizar un DP segunda desde el día uno que lo compras y firmas la escritura pública, pero de repente esperar 1 año, año y medio, hasta 2 años en que el DEPA, mientras que se construye, no puedes rentabilizar, ¿no? Entonces, también tienes que analizar ese tiempo, digamos, en el que te vas a empezar a rentabilizar por tu propiedad, ¿no? Totalmente. No, bueno, yo tuve la oportunidad de comprar un departamento, claro, en estreno en Tulum. Todavía no me lo entregan y tal cual, ¿no? Yo estoy desembolsando hace 1 año y medio y todavía no veo nada, ningún retorno. Claro. Bueno, claramente, los que te están escuchando hasta este momento, nos podemos dar cuenta que sabes muchísimo del mundo inmobiliario, pero me gustaría dar cuenta de 3 pasos hacia atrás y empezar. ¿Cómo llega Leo a este mundo? ¿Cómo llega Leo a interesarse por las propiedades y las ventas? Interesante. A ver, tú sabes que yo, bueno, vengo de un mundo deportivo, ¿no? Tengo mi empresa en el parte Exacto. deportivo ya hace muchos años, del 2013, o sea, ya son realmente casi 10, 11 años, pero siempre también he trabajado a la par en una empresa deportiva. Llegó la pandemia, obviamente el tema deportivo se estancó, no se podía hacer nada y dentro de las acciones que vi para reinventarme, recuerdo que empecé a ver historias en Instagram de Diego, ¿no? De Diego Calderón, que hacía historias de propiedades, ¿no? Y bueno, yo siempre me he considerado un buen vendedor, que eso también es importante, digamos, que tú sepas en qué eres bueno. Y me empezó a interesar el tema, ¿no? Recuerdo que le hablé, creo que fue acabando el año, ¿no? No sé si fue el 2000, sí, 2020 creo que fue. Bueno, y la cosa es que empezamos a hablar por Instagram. De hecho, Diego y yo nos conocíamos en la universidad. Nunca hemos estado en un curso juntos porque somos de diferentes años, pero nos hemos conocido ahí por el Intragoyas, por algunas pichambitas del UP. Y bueno, el tema es que conversamos, nos sentamos a conversar. Y bueno, me junté con él para empezar a entrar en ese momento, en ese momento se llamaba Reluxury, la empresa. Ya. Éramos Diego, yo, un par de chicos más que eran agentes, asesores, y bueno, Rubén, que era nuestra área legal, que hacía los contratos, las minutas, y Marco, que era quien hacía las fotos digamos, para subir. O sea, tú ves a Diego haciendo los stories. La pandemia generó que Impacto Deportivo esté jodido en ese momento porque no habían eventos. ¿Y qué decidiste escribirle? O sea, dijiste, ¿sabes qué? Quiero empezar a vender propiedades mañana. ¿Cómo fue? Le dije que me interesaba lo que hacía y que quería entender un poco más del rubro, ¿no? Del negocio. En ese momento, claro, en ese momento cuando tienes todo parado, bueno, gracias a Dios yo no me quedé, digamos, sin chamba, igual seguía trabajando en legado, pero me interesó mucho ver propiedades de lujo, casas, departamentos, y en ese momento como que me interesó un poco el primero en conocer, el saber, ¿no? Porque no sabía absolutamente nada, o sea, ni siquiera sabía que era una minuta, no, ni siquiera sabía que era una escritura pública, no sabía absolutamente nada, ¿no? Y a veces cuesta, pues, de repente digamos, no, la palabra no es empezar de cero, pero a veces cuesta de repente empezar un nuevo giro de negocio, empezar un nuevo rubro, porque a veces cuesta tiempo, dedicación y demás. Pero dentro de eso, una vez que, digamos, me asocié a la empresa como agente, como asesor inmobiliario, yo me metí de lleno al 1000% desde el día cero. O sea, desde el día cero yo estuve o sea, digamos,
con Diego tratando de aprender lo máximo que podía. Recuerdo que escuchaba en promedio 3 audiolibros por día, digamos, no solamente de ventas, de temas inmobiliarios, sino también de temas de liderazgo, de tips de ventas, de cierres, negociación. Y hasta que creé mi propio, o sea, creé mi propia biblioteca en YouTube de audiolibros, que ahorita la tengo y son más de 80 audiolibros que he escuchado. Qué Y buena. créeme que en un muy corto tiempo, en un muy corto plazo, empecé a tener resultados muy positivos. De hecho, en los primeros meses ya, digamos, creo que dentro de los primeros 2, 3 meses, tuve ya como 2 operaciones de venta y 2, 3 alquileres. Y en menos de 3 meses, Diego me dijo, oye, digamos, veamos la forma de asociarnos, ¿no? Con un deal distinto. Y ahí empezó todo realmente, ¿no? Ahí empezó a entrar más gente. Yo igual, hasta el día de hoy me mantengo como asesor inmobiliario. Hoy ya desde otra posición como director comercial. Pero en ese momento, sabíamos, el deal que tenía con Diego fue creciendo, ¿no? Creciendo por los resultados que fui teniendo. Y fue ahí que me empecé a enamorar del negocio, ¿no? Me empecé a enamorar del negocio. De hecho, tengo que reconocer que en su momento, eh, y creo que es lo que le pasa a la gran mayoría de agentes inmobiliarios, que de hecho ahora te voy a decir un poco también mi percepción de la palabra agente, ¿no? A mí no me gusta decir mucho la palabra agente, me gusta decir más asesor inmobiliario, y ahora te lo voy a comentar por qué. Va. En ese momento, como digamos, al momento de entrar como asesor inmobiliario, claro, como cualquier persona, entras obviamente para generar ingresos y ganar dinero. Pero poco a poco fui cambiando mi mindset porque me di cuenta que a veces cuando tú te enfocas en eso, no te enfocas en el cliente. Ujú. Y tú puedes haber cerrado una venta, una operación de alquiler, pero de repente por esas ganas de cerrar de repente de manera apurada, o que te dan la ansiedad, la desesperación por querer cobrar y ya, no puedes, de repente no has hecho el mejor cierre y al final ese cliente quizás ya lo perdiste. Entonces me di cuenta de que ese negocio es cíclico. O sea, si tú haces una muy buena venta, ese mismo cliente al quien cerraste, él mismo te va a hacer el marketing. Él mismo te va a recomendar con su círculo de referidos. Y al ser ese negocio cíclico, créeme que llega un momento, llega un punto en el que tú ya dejas de captar propiedades. O sea, y te van a buscar. Y de hecho llega un momento en el que tienes que decir que no porque ya estás súper saturado de stock. Entonces, creo que ese es uno de los pilares más importantes en el negocio. A mí me costó algunos meses y varios meses cambiar ese mindset, ¿no? Cambiar ese chip de, oye, estoy haciendo ese negocio por plata y no verdaderamente por ayudar al cliente. Cuando cambié ese chip, créeme que me enamoré mucho más del negocio y lo entendí. Hoy en día, yo te puedo decir que, digamos, yo estoy bien, soy asesor inmobiliario realmente por la vocación de ayudar al cliente. Y obviamente en un segundo punto va a llegar la comisión, porque hay también una compensación por tu esfuerzo, y por tu tiempo y por tu gestión, ¿no? Y al final también te das cuenta que estás en un negocio donde probablemente le vas a vender una propiedad a un propietario que probablemente sea una de las mayores inversiones más grandes que esta persona haya hecho en su vida. Entonces, realmente es una responsabilidad bien grande la que nosotros tenemos en este mercado. Qué buen punto ese cambio de mindset. Ahora, ¿qué tuvo que pasar en ti para que llegues a eso? Porque claro, suena, algunos pueden escuchar decir, suena bastante romántico, ¿no? Hoy uno tiene la visión de ventas, quien está con el cuchillo en la boca y sale a cerrar el deal y llevarse la comisión, sobre todo en un sector donde, justo hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Donde 100% es variable, ¿no? Eh, para quien te está escuchando y dice, oye, yo estoy en este mundo, tengo el 100% variable, ¿cómo puedo llegar a enamorarme del sector y de realmente ayudar al cliente versus pensar en mi comisión? Al comienzo es bien complicado de entenderlo o tratar de cambiar ese chip porque está sesgado un poco por lo económico y seguramente porque cada uno tiene distintas necesidades. De hecho, en pandemia era un poco más fuerte. Pero ¿cómo me di cuenta yo? Yo creo que fue porque realmente me di cuenta de que cuando ya estaba por cerrar una operación, digamos, las ganas de cerrar eran más económicas que realmente por el querer ayudar al cliente. Y en ese punto, en ese intervalo, sucedían algunas cosas que podían hacer que la operación o se enfríe o se pueda caer. Pero yo siempre trataba de solucionarlas pensando en mí y no pensando en el cliente. Mm, Puede sonar muy básico, pero realmente puede llegar a ser un poco complicado de entender si es que realmente no tratas de entender esa vocación de ayudar realmente al cliente.
A mí me costó mucho tiempo, o sea, te puedo decir con total honestidad, me costó más de 6, 7, 8 meses entenderlo. Pero ahí también me di cuenta, cuando empezaba un poco a cambiar ese mindset, que claro, yo tuve un par de operaciones muy buenas que tuve, siento que pude haberlas hecho mejor, y ahí fue cuando dije, ese cliente no me volvió a contactar, o yo tuve, no volví a tener contacto con ese cliente. Yo dije, ¿por qué? Obviamente ya analizando en frío dije, de repente debe haber sido por esto, o por esta razón. Y ahí de esas razones que yo analicé, dije, creo que me estoy dando cuenta que estoy pensando más en mí que en el cliente. Y créeme que hoy en día, bueno, luego cuando ya cambió ese mindset y realmente entendí el negocio desde la perspectiva del cliente y no tanta mía, no tanto mía, hoy en día, por ejemplo, el 100% de personas que yo he tenido en LinkedIn hace 2 años y medio, casi 3 años que estoy en el negocio, han sido 100% por networking y por referidos. Yo no he cerrado ninguna operación llamando a un cartel o un portal inmobiliario. ¿Qué hablas? Todas han sido por networking. Entonces ahí me di cuenta que el negocio está en que los mismos clientes con los que yo cierro y cierro bien son mi canal de ventas. Ellos son los que me van a referir. Y de hecho, al ser ese negocio cíclico, prácticamente del 100% de operaciones que he tenido, no sé, te puedo decir que entre un 60 y 70% han sido que esas nuevas ventas se han originado por el cliente, por el primer cliente que le vendí, porque me refirió un cliente, un familiar, un amigo, que le hice la buena venta, el buen cierre, y ahí me refirieron. Y cuando te refieren, ¿no? Y ellos te buscan y tú no los buscas a ellos, tienes mayor flexibilidad y mayores probabilidades de cerrar ya sea una exclusividad o una comisión más alta, porque ellos están viniendo a ti y obviamente están confiando en ti a través de alguien que te ha referido, ¿no? Claro. Creo que ahí está el negocio. Qué buen punto. Y de hecho, me gustaría empalmarlo con uno de los temas que quería hablar, que es justamente el factor confianza, ¿no? Si es que no hicieras un buen trabajo y no te van a referir si es que no confían en ti. Ahora, el factor confianza en el sector inmobiliario, y me gustaría enfocarlo en dos partes. Uno, digamos, el lado de la oferta y otro, el lado de la demanda. Em, Como te decía, yo tengo la oportunidad de comprar una propiedad que se ha retrasado muchísimo. Me la van a entregar en abril y de la nada ahora en diciembre. Y claro, cuando comento esto, la típica reacción es, es normal, ¿no? Ok. Otro punto es personas que ya les han entregado los departamentos o las casas y se encuentran con ciertas fallas, los típicos problemas con agua y tuberías, ¿no? Que, pero es normal encontrar esas fallas. Entonces digo, ¿cómo puedes confiar? O sea, si es que es tan normalizada esa falla o ese retraso, ¿cómo puedes llegar a confiar realmente al momento de comprar una propiedad? Buena pregunta. A ver, desde mi perspectiva, yo creo que es importante, en primer lugar, trabajar con un asesor inmobiliario, ¿no? Hay a veces hay muchos de repente propietarios que no quieren vender la propiedad con un agente porque no quieren pagar una comisión, pero al final se dan cuenta de que vender una propiedad no es publicarlo en Urbania o en un portal inmobiliario y tomarle una foto con tu cel, o sea, va mucho más allá que eso, o sea, va mucho más allá que eso. Pero volviendo a la pregunta, a lo que decías, por ejemplo, en el tema cuando uno compra, eh, nosotros como asesores inmobiliarios no entramos tanto digamos, a ese punto de un departamento de estreno, porque al menos desde DA no trabajamos muchas propiedades de estreno, más nos dedicamos a las propiedades de segunda mano. Hablemos de la segunda mano en la que entras y o sea, te pintan la propiedad hermosa y luego entras y es como, pero no me hablaron de esto y no sabía de esta tubería y que ya, X, Y, Z. Claro, ok. Sí, o sea, y de hecho es buena pregunta porque creo que se retoma la pregunta anterior, ¿no? A mí de nada me sirve ir a un depa que de repente el piso estaba mal y simplemente le pasaron una brochita y venderle el departamento al cliente y luego yo irme con la comisión. O porque estaría haciendo una venta mala y no estaría hablando con la verdad. Creo que es importante y es una responsabilidad del asesor inmobiliario. En primer lugar, hablar con la verdad y sobre todo siempre recomendar con la verdad. Porque yo te puedo de repente vender flores de un departamento que tiene vista al mar y demás, pero de repente por dentro no está en buenas condiciones. Es importante revisar siempre la propiedad, es importante siempre revisar, por ejemplo, la presión del agua, el tema de luminarias, el tema incluso hasta de la administración del edificio y todas esas cositas, ¿no? Como te digo,
Es, con eso realmente creo que te ganas la confianza de un cliente y un propietario. Y bueno, entrando un poquito nomás en los departamentos de estreno, lo que yo recomiendo siempre es que la persona que va a comprar contrate un arquitecto o una empresa, digamos, que se encargan de hacer revisiones. En el caso, por ejemplo, del departamento que compramos acá en Miraflores, cuando lo entregaron, contratamos un arquitecto y una amiga nuestra que se encargó de revisar hubieron muchas subsanaciones que la inmobiliaria hizo. Quizás si yo no hubiera contratado a esa persona, no me daba cuenta de las cosas, o sea, de nada. Qué buena. Y probablemente luego hubiera estado pagando pues a alguien que lo haga, ¿no? Porque igual recuerda que los depas tienen una garantía inmobiliaria y dentro del primer año la inmobiliaria, o sea, al comprar un depa de estreno, la inmobiliaria tiene la responsabilidad de repente de si es que hay una grieta o algo que se sale o no sé, lo tienen que arreglar sin ningún tipo de costo alguno, ¿no? Pero creo que va un poco por ese lado, ¿no? En el tema de la confianza y de hablar siempre con la verdad. Hay que revisar absolutamente todo, revisar el estado de la propiedad, también averiguar un poco también sobre la información de repente de quién construyó el edificio, quién fue el arquitecto que lo hizo, el tipo de material, si es un laminado de repente que tiene un grosor mucho más ancho o tipo un piso flotante o es un laminado muy básico que de repente con el agua se puede malograr en el corto plazo, entre otras cosas, ¿no? Creo que todo ese conjunto de características y cosas es importante que un asesor inmobiliario lo tenga bien en cuenta al momento de ofrecer una propiedad a un cliente. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, claro, has mencionado varios, digamos, temas técnicos que yo veo como usuario que digo, no me voy a meter eso. Si lo veo como inversión, digo, quiero encontrar a alguien que me dé la confianza de... Y volviendo justo al tema de la confianza, para alguien que está pensando en comprar eh, o en dar su propiedad para venderla o alquilarla, que es uno de los servicios que ustedes también ofrecen en Dien, ¿cómo encontrar a alguien de confianza? O sea, obviamente lo obvio es, vayan con Lien, busquen a Leo, ¿no? Eh, pero, ¿qué características, desde tu experiencia, tiene un asesor inmobiliario bueno? Un asesor inmobiliario que realmente se preocupe por los clientes. O sea, ¿qué tips le puedes dar a alguien que está escuchando que diga, oye, si tu asesor inmobiliario no hace A, B, C, red flags, sal de ahí? Yo creo que en primer lugar, bueno, así seas un asesor independiente o estás en una agencia inmobiliaria, creo que en primer lugar tienes que tener los recursos necesarios para poder tener éxito de manera rápida. Y de manera rápida no te digo de manera apurada, pero digamos, poder vender la propiedad en el menor tiempo posible, sin complicaciones en el proceso, y digamos al mejor precio de mercado. Esto, esto lo junto con los recursos que una empresa o tú como agente independiente te puedes dar, ¿no? Por ejemplo, publicar una propiedad en los mejores portales inmobiliarios, realizar una producción audiovisual profesional de la propiedad. O sea, si yo capto una propiedad, si tú me dices, Leo, véndeme mi EPA, a mí no me sirve mucho ir con mi celular y tomarle una foto y no editarla y finalmente publicarla. La idea es que haya una producción audiovisual profesional. Si tenemos la oportunidad de volar con dron, volamos un dron para tener tomas aéreas de la propiedad o con vista al mar, entre otras cosas. Eh, Creo que también ya a nivel interno, el uso de un de herramientas de repente digitales como un CRM, por ejemplo, te ayuda mucho a analizar a tus clientes y sobre todo a optimizar tu tiempo, ¿no? Nosotros tenemos un CRM con el cual con un solo clic podemos enviar WhatsApps y mails automáticos a clientes a nuestra base de datos con información de la propiedad ya convertida de una manera, digamos, muy buena, en la cual la información la vas a poder ver y de una manera muy armónica, sin cargarte de información ni demás. ¿Qué más? El tema legal es importantísimo, ¿no? Tú puedes hacer toda la chamba bien, puedes hacer todos los pasos bien, pero al final por un tema legal se te cae la operación, de repente por no haber revisado la propiedad. Nosotros en Dien tenemos como política, al momento de captar una propiedad, hacemos un estudio de títulos de la propiedad, ¿no? Que es básicamente revisamos la propiedad con nuestro estudio de abogados con el que trabajamos y vemos si es que la propiedad tiene algún tipo de cargo o gravamen o si es que por ahí hubo un cambio de nomenclatura de la propiedad y hay que hacer alguna modificación en la municipalidad, entre otras cosas. Entonces, creo que todo este servicio integral o ese servicio 360 que, que, que
O sea, que un agente lo debe tener, ¿no? Eh, y eso creo que da mucha seguridad al propietario. Me estoy dando cuenta de que esta inmobiliaria o esta persona me está dando muy buenos recursos que realmente y verdaderamente me van a ayudar a vender la propiedad. Bueno, creo que también es importante el trabajar con personas y con asesores que también sean profesionales, que te puedan ayudar también a través de sus clientes también a difundir la propiedad, ¿no? Y ahí haciendo un paréntesis, te digo esto porque hoy en día hay mucha informalidad en el rubro inmobiliario. No tiene informalidad de que una persona tenga código o no tenga código de agente inmobiliario, eh, pero hay mucha informalidad porque muchos agentes hoy en día eh, captan una propiedad simplemente por tener mayor stock y no verdaderamente por la necesidad real de ayudar al propietario a vender la propiedad. Y muchos, sobre todo los que arrancan el negocio, las ganas, las ansias, la desesperación o sea, te gana y tú quieres captar la propiedad solamente por tener una propiedad en stock porque ya te alucinas cuánto vas a ganar por esa venta. Pero la pregunta es, ok, ya la capté, pero ahora ¿cómo lo vendo? ¿Está captada el precio y mercado? ¿Está captada de manera correcta? Y demás. Yo creo que el principal, no sé si decir error, pero de repente la principal amenaza de un asesor inmobiliario hoy en día en el mercado es captar una propiedad que no está al precio de mercado. Yo puedo tener los mejores recursos del mercado, pero si no capto una propiedad al correcto precio de mercado, así le dé el máximo de recursos, no la voy a vender. Porque hay tanta oferta que un cliente que llega a buscar una propiedad, ya ha buscado tantas propiedades que ya tiene un precio en la mente aproximado de lo que va a comprar. Y si tu propiedad está muy alta, va a ver tu propiedad y ni siquiera te va a decir, llámame. Y ahí se genera, digamos, se genera ese problema que hay hoy en día en el mercado, ¿no? Qué buen punto. Entonces entiendo que justamente una de mis siguientes preguntas era, ¿por qué un asesor independiente debería aliarse con una agencia? ¿No? Entiendo que justamente es por todos los temas, los recursos que le puede dar la agencia. Yo creo que sí. Yo creo que la principal respuesta es que un agente independiente al aliarse a una inmobiliaria eh, son los recursos, efectivamente. Porque los recursos son altos, son caros y son importantes. Obviamente hay muchos agentes independientes en el mercado que son muy buenos y son muy profesionales y muy top, que también hacen su propia inversión y está muy bien. Pero creo que también ahí para responder esa pregunta, creo que también es un tema también de mindset de la gente, ¿no? Si yo quiero tener resultados reales, tengo que invertir en mí, tengo que invertir en lo que hago, ¿no? Si no voy a invertir, probablemente me quede en la misma línea siempre y no voy a crecer. Eh, pero sí, creo que al ser una inmobiliaria, obviamente, digamos, la cantidad de recursos adicionales que uno te puede dar a través de una empresa son mucho más altas, ¿no? Y sobre todo que los recursos sean buenos, o sea, sean los apropiados y sean los mejores los mejores del mercado para que te den a ti como asesor la posibilidad de poder cerrar una propiedad de la mejor manera y en el mejor tiempo posible, ¿no? Yendo un poquito atrás en la conversación, mencionaste que cuando contactaste a Diego, tú mismo te dijiste, yo creo que soy un buen vendedor, ¿no? Y dijiste, eso es clave. Eh, Quiero hacer dos preguntas desde ese statement. El primero es, ¿qué hace un buen vendedor? ¿Va? ¿Qué hace distinto un buen vendedor? ¿Y por qué consideras que el tú creer que eres buen vendedor es clave? Entrando un poco el tema de mindset. ¿Me puedes repetir la primera pregunta que se me fue? La segunda está orientada al mindset y la primera es, ¿qué hace un buen vendedor? ¿Qué hace un buen vendedor? Yo creo que es, es, es el conjunto, un todo. Es decir, tienes que tener buena presencia, tienes que tener confianza en ti mismo. Creo que tienes que tener esa capacidad para analizar a tu cliente, ¿no? Yo cuando voy a hacer una visita, cuando voy a conocer a un propietario, digamos que por así decirlo un poco en criollo, yo lo escaneo de pies a cabeza. Veo la forma desde cómo se mueve, cómo me mira, el tono de su voz, si parpadea o no parpadea, si tiene la voz seria, la voz amigable. Y en base a eso trato de romper el hielo de alguna forma para tratar de hacerlo más fideliado. Hoy en día, muchos propietarios creen que un agente inmobiliario trabaja para ti. Y eso es un error, eso es totalmente falso. Tú eres un aliado del propietario y te vuelves un socio del propietario. Ambos trabajan de manera conjunta. Porque si yo sumo mi máximo esfuerzo y el propietario está súper cerrado en lo que yo le diga, jamás voy a vender la propiedad. Y pasa mucho, ¿no?
Perdón que te corté, pero ponte en ese trabajo en conjunto, ¿cuál es el rol del propietario? Lo primero creo que es aceptar el precio de mercado. Nosotros siempre, toda propiedad que captamos, ¿no? Pasa por un estudio de mercados que lo hacemos. Nosotros lo hacemos y si lo presentamos es en una presentación súper formal, una presentación que tenemos, donde analizamos propiedades similares, eh, digamos, respecto a tu propiedad. Hoy en día, las propiedades de segunda mano no se analizan tanto por precio por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque como hay bastante oferta, hay necesidades distintas. Tú puedes vender tu departamento porque de repente tienes que pagar una operación o tienes una emergencia de salud. De repente el vecino quiere vender su departamento porque simplemente quiere generar una ganancia y no está desesperado en vender. O de repente el otro vecino quiere vender su propiedad porque, no sé, las hijas ya se fueron, ya son independientes y tiene que pagar de la maestría a la hija o al hijo. Entonces, al haber necesidades distintas, los precios también son dentro de un mínimo y un máximo, digamos, están en ese rango. Y nuestro objetivo es determinar ese precio de mercado. Si el propietario acepta ese precio de mercado, que yo no me lo estoy inventando, sino que te lo estoy enseñando tangiblemente, porque te estoy enseñando anuncios que son los portales de propiedades que están en venta hace tantos días y tienen X cantidad de visualizaciones. Si el propietario acepta, avanzamos. Si el propietario no acepta, nosotros tenemos como política, lamentablemente, no avanzamos. Obviamente puede haber un margen de error, un más menos pequeño, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo. Si yo te digo que tu EPA vale, el precio de mercado me sale 250.000 y tú me dices, Leo, empecemos en 260, perfecto. Empezamos las primeras semanas ahí y luego vamos viendo si es que no va, si es que de repente en base a la cantidad de visualizaciones o las estadísticas, vamos viendo algún tipo de ajuste. Y para eso, abriendo un paréntesis, nosotros también tenemos como política en la empresa, y eso realmente te lo digo con toda honestidad, yo no lo he visto, realmente no lo he visto, pero no he visto ninguna agencia o ningún agente independiente hoy en día que muestre reportes al propietario de manera continua. O sea, simplemente es, ok, capto tu propiedad, le pongo el precio y te llamo cuando haya una visita. Puede pasar una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, y el propietario no sabe nada de la gente. Nosotros tenemos como política cada 2 semanas, bueno, entre 10 a 14 días, tenemos como política presentar reportes tangibles al propietario. Nosotros le damos a través de una presentación, le presentamos al propietario las estadísticas de Urbania, de dónde vivir, digamos, de propio y de los portales, también de las redes sociales, porque hoy en día y cada vez con más fuerza las redes sociales también cumplen un rol de venta. Yo he vendido propiedades por Instagram, por TikTok, y muchos de los agentes, muchos de los chicos en el equipo también lo han hecho. Entonces, te enseño tangiblemente cómo va tu propiedad. Y en base a eso, te presento una nueva estrategia, que puede ser un ajuste de precio, puede ser hacer un open house, puede ser un live, entre otras herramientas de, digamos, estrategias de marketing que puedes hacer para mover más la propiedad. Ahí creo que ya te ganaste la confianza del propietario, porque el propietario ve, así no hay resultados, que te estás moviendo y estás haciendo algo, estás haciendo la chamba de la propiedad. Y es por eso que también los asesores en la empresa no captan más de 5 o 6 propiedades, porque realmente vender una propiedad es una estrategia. Hay que planificar una estrategia comercial, ¿no? Para la venta de cada propiedad. No es simplemente como te decía antes, toma una foto y lo subo y espero que me llegue el cliente sentado. No, va mucho más allá. O sea, nosotros también salimos a buscar al cliente. Entonces, si tenemos muchas propiedades en cartera, nos volvemos locos y a veces suele pasar que ni siquiera te acuerdas del nombre del propietario. Y eso es creo que la gran diferencia hoy en día entre las inmobiliarias boutique y las inmobiliarias comerciales, ¿no? Y es por eso que creo que Lien hoy en día se ha posicionado dentro de las mejores inmobiliarias boutique que hay en el mercado. Pero bueno, te interrumpí. Estamos dando un paso atrás, hablando de qué hace un buen vendedor, ¿no? Hablabas de la relación vendedor o asesor con el propietario. Y luego entramos a la parte de mindset. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué caracteriza a un buen vendedor? ¿Qué caracteriza a un buen vendedor? Yo creo que las habilidades que tienes para vender. Y digo vender a nivel macro porque de ahí vamos desglosando, digamos, punto por punto, ¿no? Creo que te hace un buen vendedor ser amable con el propietario, ser súper empático con el propietario, con el cliente, siempre, siempre, siempre hablar con la verdad, siempre hablar con adjetivos positivos,
puede llegar momentos en el que tú quieres incluso, estás muy molesto y quieres mandar a robar al propietario, pero al final, es verdad, pasa. Al final es simplemente respirar, tranquilizarte, pensar en frío y ayudarlo. Recuerda que, y creo que te lo dije al inicio de la entrevista, creo que el negocio está en cuando tú tienes el mindset y entiendes el concepto de ser un buen vendedor cuando realmente quieres ayudar al cliente de ocasión. Y cuando realmente quieres ayudar al cliente, das tu máximo esfuerzo. Pero también hay, digamos, otras variables como de repente el que tú también seas puntual, tengas un buen lenguaje en la comunicación con el propietario, seas también formal incluso en el momento de romper el hielo, eh, y sobre todo siempre hables con la verdad. Obviamente esto sumado a tus habilidades para ser un buen vendedor, que aquí meto el tema del aprendizaje y el tema educativo. Si tú no aprendes, si tú no estudias, si tú no te capacitas, vas a ser uno más del promedio. Para estar por encima del promedio, tienes que capacitarte, tienes que educarte, tienes que aprender y sobre todo tienes que aprender de los que más saben. Acá creo que en ese negocio y no sé si a nivel general en los negocios hay a veces ese bichito que te dice, oye, yo soy mejor que tú y no te hago esta pregunta porque si no vas a pensar de que tú eres mejor que yo y demás. Esos complejos, esos temas, en realidad tienes que matarlos desde el día uno, ¿no? Y tienes que tener esas ganas de aprender y aprender y aprender y nunca dejar de capacitar. Mientras más te capacitas en el negocio, en el mercado, eh, te vuelves más pro, realmente, ¿no? Y creo que también te hace un buen vendedor estar en la capacidad de responder absolutamente cualquier pregunta que te haga el propietario. A mí cuando yo empezaba, el propietario me decía, oye, Leo, ¿y de qué piso es este? Y no sabía. O ¿de qué tipo es la cocina? ¿Qué tipo es granito, es mármol? Y no sabía. Y a mí me da roche no saber, porque claro, o sea, no estaba preparado. Y al no estar preparado, inclusive iba con miedo a las visitas o a la presentación con el propietario. Claro. Y cuando vas con miedo, el propietario te huele eso. Te huele eso. Entonces yo dije, no, acá yo tengo que saber más que el propietario y tengo que saber más que todos. Tengo que creérmela y tengo que ser el mejor. Y al decir que tengo que ser el mejor no es un tema de que me crea el mejor, pero para mí soy el mejor. Y para ser el mejor es lo que te decía. No dejo de aprender, me capacito, escucho libros, me meto a cursos, voy a eventos de networking, trato de conocer a más agentes del mercado, ¿no? Y trato de aliarme con personas que también me sumen para bien. Creo que eso a nivel global te define como un buen vendedor. Para quien está escuchando y dices, ok, quiero mejorar mis skills de ventas o quiero ser un buen vendedor en general en cualquier rubro o asesor inmobiliario, ¿por dónde empezar? O sea, ¿qué libro le dirías o audiolibro le dirías, tío, empieza por esto? Creo que es importantísimo, de todas maneras, Padre Rico, Padre Pobre, pero tienes que leerlo o escucharlo desde un enfoque más empresarial, no tanto como un enfoque de repente que creo que hace años, cuando estaba un poco más de moda el tema de las redes de mercadeo, te decía, tienes que leer ese libro y vas a ser millonario y demás, ¿no? Creo que no va, y no lo digo con la intención de hablar mal de las redes y esas cosas, para nada. Respeto mucho esos negocios, pero creo que tienes que verlo con un enfoque más empresarial. Y ahí creo que vas a entender el concepto de capacitarte. O sea, lo dice Kiyosaki en el libro, ¿no? Mientras más te capacitas, mientras más ganas tienes de comerte el mundo y mientras más aprendes en el corto plazo, creo que todos al final, como emprendedores o empresarios, lo que más queremos es crear nuestro propio sistema, ¿no? Porque ya al formar el sistema, creo que podemos decir tarea cumplida y seguimos, ¿no? Eh, Pero un libro a mí un audiolibro que a mí me marcó mucho, y de hecho tengo que decirte que lo he escuchado más de 15 veces, es Never Split the Difference. Buenazo. Es muy bueno. Ese libro me enseñó muchas técnicas y herramientas de negociación, sobre todo a romper el hielo, eh, esas técnicas de persuasión para yo poder de repente liderar una negociación, tener el poder de negociación en todo momento, de inicio a fin. Yo lo recomendaría al 100%, al 100%, para empezar, quien no solamente en el rubro inmobiliario, o sea, cualquier tipo de repente de negocio de ventas, yo recomendaría que lean el libro o escuchen el audiolibro. Es buenazo, totalmente. Yo he tenido la oportunidad de leerlo y es
el autor es un crack. Ahora, tú dirías, hoy día, en verdad, tu camino en el rubro inmobiliario me parece espectacular, porque en menos de 3 años pasaste de mandarle ese mensaje a Diego de, oye, me interesa el rubro, quiero aprender, a hoy día ser director comercial y capacitar a un grupo grande, ¿no? Me comentabas que ya son más de 30 y tú estás capacitando a todo el equipo en cuanto a ventas, si tiene un programa de liderazgo. ¿Tú consideras que, ahorita vamos a entrar un poquito más a la parte del programa de liderazgo, pero todo el mundo podría ser un buen asesor inmobiliario? ¿O tú dices, no, esto es como el deporte, tío, todo el mundo puede tirarse su pichanguita los domingos, pero pocos pueden ser realmente jugadores profesionales? Yo creo que realmente sí y no. Y te digo por qué. Yo creo que sí, porque al final todos tenemos la oportunidad de aprender y de crecer. Y realmente, finalmente depende de ti mismo el llegar a donde tú quieras llegar, ¿no? Pero por otro lado, no, porque sí siento de que tienes que tener un nivel mínimo de preparación, y lo digo a nivel profesional. Creo que es importante que tengas una carrera universitaria o, sí, o una carrera técnica, pero es importante que hayas tenido una preparación, porque creo que la universidad, independientemente de la carrera, creo que te prepara, ¿no? Te prepara para ese, uy, te prepara para ese salto, ¿no? Ese salto importante en el mundo real, ¿no? Es como literal pasar de la teoría a la práctica. Y al hablarte de ser profesional, creo que ya tienes un lenguaje distinto que el resto. Y te hago una comparación. No voy a entrar a nombrar inmobiliarias, pero creo que ahí está la diferencia, por ejemplo, entre una inmobiliaria de boutique y una inmobiliaria comercial. Las inmobiliarias comerciales hacen que sus agentes, en su gran mayoría, tengan una gran cantidad de propiedades en cartera, que se llenen de stock. Al llenarte de stock, captas en exclusividad, captas el precio que el propietario quiere que lo vendas, captas acumulaciones que son el 3% de peso mínimo o hasta menos, y no desarrollas una estrategia para venderlo. Entonces te llenas de cartera, ni siquiera te acuerdas el nombre del propietario, pones tu cartel si lo quieres poner y lo llamas cuando hay un cliente o hay una visita. Todo lo contrario creo que pasa en una inmobiliaria boutique, ¿no? Porque en una inmobiliaria boutique realmente no trabajamos por cantidad, sino realmente por calidad. ¿A qué me refiero con esto? Que no es que nosotros salgamos a buscar al cliente, sino que el cliente nos contacta a nosotros, y ahí, al tener poca cartera, podemos desarrollar una estrategia que sea mucho más eficiente para poder cerrar en un corto plazo. Y de hecho nuestros números no nos dejan mentir. Nosotros en promedio vendemos una propiedad que está por debajo de los $200,000 en menos de un mes. Propiedades que están entre de repente 200 a 350 las vendemos en 2 meses. Y propiedades que están por encima de los 400 a de repente a más, las vendemos entre un rango de 3 a 6 meses. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Para un poco responder a si es que cualquiera persona puede ser un agente, creo que va un poco por esa respuesta medio ambigua de sí y no, ¿no? Ok, como capacitación, o sea, tener cierta base y luego seguir capacitándote, si entiendo bien. Correcto, pues porque en realidad a medida de que vas creciendo como asesor inmobiliario, te vas volviendo más pro y vas teniendo más propiedades para captar, y tu nivel de responsabilidad respecto al cliente es mucho más alto, es mucho mayor, porque te contactan porque confían en ti, ¿no? Entonces ahí la responsabilidad es mayor. Seguramente las probabilidades de éxito van a ser mucho más altas si es que el cliente llega a ti y tú no lo contactas, porque ya viene a través de un referido, pero la responsabilidad que tienes con esa persona es mayor, porque tienes que dar el 100% para poder ayudarlo. Y es normal que en el negocio también los negocios no se ven, es normal que a veces la propiedad no se venda, pero te quedas con la tranquilidad de que hiciste el máximo esfuerzo para poder hacerlo. Ahora, hablando de ventas, ¿qué tanto es ciencia? ¿Qué tanto es arte? ¿Qué tanto es proceso versus un tema más de relación con el cliente? Y yo creo que todo vendedor no sería un gran vendedor sin un proceso claramente establecido. Porque tú puedes vender, puedes saber de repente cómo vender, puedes saber negociar,
puedes tener tus técnicas de persuasión y demás, pero si no tienes claro el proceso, te terminas atrapando y ahí puede hacer que la operación se caiga. Desde el tema legal, de repente el tema comercial, desde el tema de marketing, desde el tema de comunicaciones, desde el tema incluso hasta tributario, contable y demás, ¿no? Nosotros, por ejemplo, abriendo un paréntesis, hemos hecho que muchos propietarios a los cuales hemos vendido sus propiedades no paguen impuesto a la renta, ¿no? La notaría te dice, ya, bueno, señor, usted tiene que pagar tantos soles, perdón, del impuesto a la renta. Y claro, si tú no estuvieras trabajando con un estudio de abogados en sinergia, de repente tú le dices al propietario, oye, Lex, esto es lo que la notaría ha mandado, tienes que pagar 5.000 soles de impuesto a la renta. Claro, y tú dices, ¿pero por qué? Pero a veces salen normas, hay normas y leyes que te ayudan a exonerar, ¿no? De una manera legal. Entonces, eso lo hace el estudio de abogados. Entonces, esas cositas, digamos, también en conjunto, creo que te potencian. Te potencian mucho porque ayudas también a las personas. Al final, no olvidemos que el objetivo final es ayudar a las personas. Y este es un negocio de las personas. Y en el negocio de las personas, si tú no te enfocas en realmente ayudar de corazón y de vocación a las personas, probablemente cierres, pero ya no volverás a hacer negocios con esa persona. Y el negocio realmente está en que esto sea cíclico y que te sigan recomendando, ¿no? Volviendo al tema de la inversión, tú dices que, y ahora vamos a hablar de Lima, porque es el mercado, digamos, el que tú te estás moviendo ahorita, Lima, Perú. ¿Consideras que es un buen momento para invertir? ¿Tú recomendarías comprar una propiedad ahorita para, ya sea, alquilarla después? Yo creo que también es dependiendo de la necesidad del cliente. O sea, si tú quieres, por ejemplo, ahorita comprar en Lima, vamos a poner un distrito puntual, ya Barranco, o San Miguel, por ejemplo, que también se está desarrollando bastante, lo más probable es que si tú lo sacas el crédito, lo más probable es que el alquiler te dé para pagar tu crédito y por ahí te dé un poco más. Creo hoy en día que hay mejores mercados para inversión. Puede ser Tulum. Hoy en día, y tú me contabas bueno, ya me habías contado que tenías comprado tu depa en Tulum. No te desesperes porque, bueno, por lo que he leído, este año inauguran el aeropuerto Tulum. Sí. El otro año inauguran el Tren Maya, que va a pasar por Tulum. Y creo que en el 2025 o 2024, no estoy muy seguro, se inaugura el Grand Prix de Cancún, de la Fórmula 1. Entonces eso también te va a ayudar, eso va a incrementar el turismo y por ende también va a incrementar mucho. Hoy en día un departamento, una propiedad en Tulum, te puede estar dando, bueno, con el sistema condotelero, ¿no? Que son el tipo de sistema que venden allá, te puede estar generando entre un 9 a 11% en un peor y mejor escenario. Yo creo que hoy en día acá en Lima, más o menos te puede dar entre el 7 o hasta 8.5 por ciento de rentabilidad. Hay una gran diferencia entre que lo alquiles por Airbnb que lo alquiles por rentas anuales. Por Airbnb sacas mucho más. Pero para responder la pregunta, yo creo que sí. Pero también depende mucho si es que tú estás, o sea, si quieres generar un retorno muy a corto plazo, de repente pueden haber otros tipos de negocios que puedes invertir. Pero si de repente, ok, simplemente quieres comprarte un departamento para tenerlo ahí y luego de repente venderlo a futuro, o simplemente que con tu alquiler se pague tu hipoteca, para que luego ya 20 años, 15 años, ya lo tengas libre, yo creo que sí vale la pena. En Lima, de hecho, sobre todo en Barranco, Miraflores, hay bastante oferta. El porcentaje de ocupación de los departamentos, sobre todo de un cuarto, ¿no? De inversión, yo creo que están bordeando entre el 65 a 70% de ocupación. Claro, el único tema es como hay bastante oferta, los precios también tienden a bajar un poco, ¿no? Y créeme que cuando alguien busca un Airbnb, 50 soles o 60 soles hacen la diferencia. Entonces, creo que también va un poco por ese lado. Tienes un reel en el que hablas de la importancia de la distribución de la propiedad, ¿no? Al momento de comprar para alquilar, la importancia de la distribución. Has mencionado en algún momento en la conversación que, no sé, un depa en Barranco podría servir no sé, un loft o un departamento de un cuarto. En tu experiencia en Lien, ¿qué es lo que más se alquila? ¿Qué es lo que es más, entre comillas, fácil de alquilar o rentable? ¿Uno de un cuarto, dos cuartos, tres cuartos? Yo creo que lo más fácil, o bueno, lo más rápido, por así decirlo, son los depas de un cuarto, de más inversión. Promedio en 36 a 40 metros cuadrados de una habitación digamos, con cocina abierta americana, con sala conectada en balcón a la sala, tu lavandería que es una puerta, donde entra solamente tu lavaseca, o sea, y solamente
cuelgas ahí tu ropa, tu cuarto y tu baño. Y lo de la distribución creo que es sumamente importante. Hay departamentos, por ejemplo, y te hablo de departamentos, por ejemplo, que son más grandes, donde, no sé, a veces una terraza está atrás de la lavandería, o de repente el cuarto principal es muy pequeño, o de repente el baño es muy pequeño, o la cocina no es grande porque las encimeras son muy pequeñas, ¿no? Creo que un depa tiene que estar correctamente distribuido porque tiene que estar perfectamente alineado al tipo de cliente que te va a comprar. Y no solamente es papá, mamá, hijo, hija, o sea, es todo. Eh, por ejemplo, en los departamentos de un cuarto, hoy en día en Barranco, hay dos tipos de departamentos, más o menos para darte el contexto. La distribución es casi similar. Es cocina abierta americana, sala, no hay comedor. Tu comedor es comedor diario que tiene sus banquitas altas que dan a tu barra que conecta a la Ujú. cocina. Tienes por ahí tu balcón, ¿no? Donde, bueno, puedes poner ahí una mesita alta, ¿no? Y demás, y tu cuarto. Pero, por ejemplo, los departamentos de un cuarto, hay cuartos que tienen el baño dentro del cuarto y hay cuartos que tienen el baño fuera del cuarto. Entonces, claro, si por ejemplo tú lo analizas, ¿qué conviene? ¿Quiero mi baño dentro o fuera del cuarto? Si yo lo voy a declarar como Airbnb, probablemente, no hay una diferencia en que el baño esté afuera. Si está dentro, normal, porque es un turista de repente que está por 10 días, 15 días, 5 días, y no es que vaya a meter a gente al departamento. Pero si tú lo vas a tener como una renta anual, probablemente el inquilino que lo tenga, quizás como es normal, tenga reuniones, meta gente, visite a la familia, amigos. Claro, y es un poco más incómodo que la visita entre al cuarto, al baño dentro del cuarto, porque claro, de repente tu cama está extendida o el cuarto no está arreglado y es como que un poco más incómodo. Claro. Creo que hay que analizar bien esos puntos al momento de elegir la opción, ¿no? Esto te lo hablo en departamentos de inversión, en depas que son bastante más grandes, de 3 cuartos, 2 cuartos. He visto departamentos donde son depas gigantes, con muy buenas terrazas, muy buenos balcones, muy buena vista externa, pero el cuarto principal es chiquitísimo, entra una cama de 2 plazas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de repente de que un depa te cuesta 250.000, $300.000 de 150 metros cuadrados, que es grande, el cuarto principal sea pequeño? Si alguien te va a comprar un depa que es caro, de un ticket alto, lo más importante es que el cliente tenga la comodidad entera al comprar el departamento, ¿no? O sea, que tenga la mayor comodidad en su cuarto, que te entre tu cama king con tus mesas de noche y demás. Y a veces hay muchos departamentos hoy en día que no se venden porque están mal distribuidos o los han diseñado mal. Muchísimos. Un montón. Entonces, ahí creo que depende mucho también del arquitecto, de quién diseñe el departamento. A veces las inmobiliarias por querer ganar algunos metros y también respecto al precio, lo diseñan mal y al final las consecuencias son claras. Nadie te compra el departamento. Tienes que terminar rematando. Qué buen punto esto lo que has mencionado del baño. No, no lo hubiera pensado, pero claro, es demasiado obvio. Sí. Ya cuando piensas justamente en el usuario que lo va a usar, ¿no? Qué buena. Oye, Leo, me gustaría que ahora que entremos a entender tu camino emprendedor. Mencionaste que ya tienes impacto deportivo por más de 10 años, ¿no? Y siempre lo has manejado en paralelo a tus otros trabajos, ¿no? Tuviste también la experiencia de ser parte del equipo que organizó los Juegos Panamericanos, ¿no? En Lima. Hemos trabajado juntos en Fitco, hoy día estás en Dien, pero Impacto Deportivo siempre estuvo en paralela. Cuéntale primero a la audiencia qué hace Impacto Deportivo y después me gustaría entrar a cómo manejas tu día a día entre hoy, digamos, Lien, estás súper enfocado y capacitar equipo y ser parte muy importante del equipo y a la vez tener una empresa. Bueno, Impacto Deportivo realmente nace del CEU 2013 que estuvimos juntos. Literal. Bueno, ahí con Diego nos hicimos socios y nació la empresa. En un inicio nació porque teníamos muchos contactos de amigos que nos pedían hacer campeonatos de exalumnos y empezamos a organizar exalumnos de varios colegios. Pero poco a poco, con el pasar de los años, nos fuimos, creo que, profesionalizando y creo que poco a poco hemos ido encontrando nuestro nicho de mercado. Eh, Hoy en día, Impacto Deportivo es una productora de eventos deportivos, ¿no? Realizamos full days corporativos, olimpiadas deportivas,
torneos entre empresas, cambios de exalumnos, entre otras cosas. Pero hoy en día, bueno, en esos años creo que Impacto ha ido buscando y encontrando ese nicho de mercado que hoy en día creo que ya lo tenemos posicionado, que es el trabajar con empresas, ¿no? Hemos dejado ya un poco de lado el tema de los colegios para enfocarnos un poco más en lo que son empresas, en full days, ¿no? Hemos trabajado y trabajamos con clientes grandes como Alicor, el BCP, Santander, Pedidos Ya, Orasul, Siemens, entre otras empresas, ¿no? Y creo que ahí hemos ido encontrando nuestro nicho. Eh, claro, tú me preguntas cómo lo hemos ido profesionalizando a lo largo de los años. Creo que la respuesta es mucho prueba y error. Mucha prueba y error del camino, y sobre todo, y dentro de esa prueba y error, creo que nos dimos cuenta de que una empresa se vuelve más exitosa cuando realmente inviertes en ella. A veces puedes pensar de que, ok, ya hice un campeonato y claro, ganamos tanto y mitad mitad con Diego y listo. Pero al final, claro, cuando empezamos a cambiar ese mindset de, oye, con esto que hemos generado, invertamos, ¿no? En recursos, en personal, en equipamiento deportivo, en una agencia de marketing, en pauta, en leads, entre otras cosas. Y creo que dentro de esa prueba y error hemos ido perfeccionando un poco el modelo y hoy en día creo que nos está yendo bien, estamos teniendo bastantes clientes, eh, y así más o menos nos hemos ido profesionalizando en el rubro deportivo. Y sí, siempre lo he llevado a la par, ¿no? A la par, siempre lo he llevado a la par, con las otras empresas en las que he estado trabajando, ¿no? Hasta que realmente llegó el momento en que decidí ser independiente. ¿Cómo manejas tus tiempos entre ambos proyectos? En Impacto te podría decir que ya hay un sistema casi creado. Realmente la inversión del tiempo que tengo ahí tampoco digo que es mínima, pero tengo un equipo de trabajo muy bueno, en quien confiamos plenamente en nuestro equipo, ¿no? Porque tenemos ahí a Víctor, que es nuestro productor, que ya tiene años con nosotros, es un capo, y tenemos también nuestro staff, o sea, tenemos ya eh, un staff fidelizado, ¿no? Que va desde animadores deportivos, comentaristas deportivos, catering, mesas, proveedores de gincana, todo. Entonces, eh, prácticamente el tiempo que invertimos hoy en día en Impacto es básicamente para dar seguimiento. Y también de repente viene un cliente, es más allá de negociar, porque también creo que también es importante, llega un momento en el que como empresa te dices, ya somos una empresa que, o sea, tenemos un estándar mínimo requerido, ¿no? Si un cliente me dice, oye, quiero hacer esto, pero lo mínimo, negóciame, a veces también, creo que también es importante decir que no, ¿no? De repente, porque yo querer ahorrarle a algunos soles en la empresa, de repente puedo dar tomar el servicio y al final es mi marca la que se presenta. Si un colaborador se queja en un full day, seguramente no se va a quejar con el recurso humanos. Va a decir, esta empresa ese evento lo hizo Impacto Deportivo. Y claro, a mí no me conviene, obviamente, posicionarme de una mala manera en el mercado. Entonces, creo que también en ese crecimiento hemos ido perfeccionando, digamos, ese estándar mínimo requerido que tenemos como servicio, ¿no? Al final, como empresa, nuestra misión es que en ese full day, que es un día que tiene el colaborador para desestresarse, para jugar, para comer, para vacilarse, nuestro objetivo principal es que lo pase de la mejor manera, ¿no? Y en ese sentido es que tenemos un gran equipo de trabajo detrás, y sobre todo hacemos una muy buena negociación. Muchos clientes a los cuales nos dicen, oye Leo, quiero hacer esto. Siempre nosotros también como empresa tratamos de recomendar algunos servicios adicionales para que lo puedan analizar con el fin de mejorar el evento y de que salga mucho mejor. ¿Qué le recomendarías a alguien que te está escuchando y dice, yo quiero seguir en el trabajo en el que estoy, ¿va? Pero quiero empezar a emprender y quiero tener un emprendimiento en paralelo? Creo que mi respuesta sería, eh, uno, en primer lugar, no tener miedo. No tener miedo de hacer las cosas, no tener miedo de sacrificar tu tiempo. Yo por muchos años he trabajado sábados y domingos y al final era lo que yo decidí hacer en pro del crecimiento de la empresa. Entonces, creo que hay mucho sacrificio. Y creo que como cualquier negocio, llega un momento en el que te preguntas, ¿es esto lo que realmente quiero? ¿Es el rol en el que quiero estar?
Pero si tienes, creo que la vocación y tienes el convencimiento de hacerlo, no hay nadie que te pare. Depende de ti. O sea, realmente depende de ti. Obviamente, al ser empresario, no me vas a dejar mentir. Creo que a veces uno dice, no, si ahora eres independiente, tienes más tiempo tienes más tiempo para todo. No creo que sea tan real. Al menos al momento del inicio no es tan real. Al inicio no. Ajá. A mí sí, realmente a nivel personal me ha ayudado mucho el tener, hoy en día, creo que por muchos años dejé el deporte, sobre todo el básquet, por temas de trabajo, no tenía tiempo. Y creo que ahora tengo tiempo de poder hacer deporte. Pero eso te lo digo porque creo que también al momento de que tú puedas hacer también algunas cosas que quieres hacer, creo que también entras a una zona de confort tan buena que las ganas de crecer más cuando empiezas son mucho más altas. Entonces incrementa esa oportunidad, esas posibilidades de seguir creciendo, invirtiendo en la empresa, ¿no? Y eso creo que también nos pasó con impacto, ¿no? Con el pasar de los años. Y hoy en día, bueno, la verdad es que nos está yendo bien. Creo que nos hemos posicionado como una marca eh, importante, profesional dentro del rubro deportivo. Y creo que esa ha sido parte, ¿no? Ha sido mucha parte de la prueba y error y sobre todo el sacrificio y el tiempo invertido para seguir creciendo. Me quedo con lo que dijiste al inicio de no tener miedo. O sea, Creo que es clave. Y que se puede hacer. Creo que romper esa barrera mental de, oye, no se puede, o solamente la única forma es renunciando y dedicándome 100%, que es una manera viable, lo que yo hice, pero tú me estás demostrando que también existe otra manera, ¿no? Que se puede hacer en paralelo. Entonces, buenazo. Leo, quiero ser respetuoso de tu tiempo. He aprendido muchísimo y estoy seguro que los que nos están escuchando hasta este momento van a opinar lo mismo. En verdad es un crack del sector inmobiliario y de las ventas. Y me da gusto escucharte hablar de ese cambio de mindset en los últimos 3 años. Me quedo con la historia del mensaje de Instagram a director comercial y digo, crack. Sé que en verdad felicitaciones por eso, hermano. Muy contento por ti. Entonces, ¿te parece si entramos a la parte final, que son preguntas rápidas, lo primero que venga a tu mente? dale, dale. Buenísimo. Vamos. Listo. ¿Cuál es tu superpoder? ¿Cuál es mi superpoder? Qué buena pregunta. Sí. A ver, yo creo que ayudar a las personas. Bueno. ¿Cuál es tu kriptonita? Mi kriptonita. No entendí muy bien la pregunta. Kryptonita es lo que... Este material que era la única debilidad de Superman. ¿Sabes cómo cuál es mi debilidad? Tu punto débil, pues. ¿Cuál es mi punto débil? Eh, Creo que hoy en día soy muy celoso de mi tiempo. Interesante. Soy muy celoso de mi tiempo, sí. 3 cosas que amas de ti. 3 cosas que amo de mí. Ok, amo a mi familia. Eh, Me gusta tener un equilibrio entre mi vida personal y mi vida laboral, incluyendo lo deportivo. Y sobre algo y creo que lo más importante es que amo y disfruto lo que hago. Tienes al genio de la lámpara enfrente y le puedes pedir 3 deseos. ¿Cuáles son? Hermano, lo primero es que Perú vaya a los mundiales. Lo segundo es que Alianza sea tricampeón. Te apoyo con la primera, no con la segunda, pero vamos bien, vamos bien. Creo que debí decirlo primero la de Alianza y después la de Perú. Pero buena pregunta, qué buena pregunta. Yo creo que puede sonar de repente medio cliché o no sé, pero ¿sabes qué? Me gustaría que haya paz en la humanidad, alucina. Que haya paz. Es un buen momento para pedir eso. Sí, yo creería que sí. Y que, y que seamos más humanos. O sea, digamos que aprendamos a respetarnos, a querernos, ¿no? Y que tengamos esa vocación de ayudar a las personas de corazón, ¿no? Independientemente en el negocio que estés y demás. Entonces, que Perú vaya al mundial, que Alianza sea tricampeón y paz. Y paz, sí. Pero voy a cambiar, la segunda va por la primera. Bien, bien, bien variado. Bien, buen mix.
Tienes a Leo de 6 años frente a ti y le puedes decir una frase. ¿Qué le dices? Disciplina. Bueno. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo me veo en 10 años? Yo creo que con una familia ya bien constituida, con no uno, sino con varios sistemas creados, no solamente en Dien, en Impacto y por ahí algunos negocios más que quiero hacer. Y, y bueno, siguiendo con ese interés de ayudar a la gente. Y seguir haciendo deporte, obviamente, porque creo que es importantísimo y mega importante evitar el sedentarismo y que, digamos, hagamos deporte, hagamos actividad física, porque creo que la salud es lo más importante. Tú puedes tener todo lo que quieras en el mundo, pero si no tienes salud, te puedes ir de la noche a la mañana. Totalmente. Justo ayer leía un quote que me gustó que decía, la gente que hoy cuida su salud va a ser la que realmente va a disfrutar el dinero en el futuro. La que no va a usar ese dinero para recuperar la salud. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Como una persona alegre, que siempre estuvo para los amigos, que siempre estuvo para la familia, que siempre dio lo máximo para ayudar a la gente, y sobre todo que que me recuerden como una buena persona, como alguien que de alguna manera u otra trató de aportar con un granito de arena para ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas. Y la última, Leo. ¿Cómo y dónde te encuentra la gente? Para quien te escuchó y dice, yo quiero ser agente inmobiliario, yo quiero aprender a vender. ¿Cómo te encuentran? O tengo una propiedad y quiero que me la vendas. Bueno, si alguien tiene una propiedad, me puedes escribir al Instagram. Mi Instagram es Leopons. Igual pueden entrar a las redes sociales de LinkedIn. Ahí también me pueden contactar. Pero sí, básicamente al Instagram personal o también a mi LinkedIn, al Instagram de LinkedIn. Por ahí nos pueden encontrar. Y más que encontrarme, también pueden ver un poco el trabajo que hacemos, ¿no? Creo que ese es el primer filtro para que vean y el cliente que quiera trabajar de repente conmigo o con LinkedIn tenga ahí nomás una primera impresión positiva de nuestro trabajo, ¿no? Ahí van a poder ver reflejado todos nuestros contenidos. Y bueno, estoy a disposición para ayudar a cualquier cliente, ¿no? que necesite contactarme y requiera vender o alquilar su propiedad. Bueno, eso vamos a dejar todos los enlaces en la descripción del episodio, gente, para que puedan encontrar a Leo y a Lien. Leo, muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad he disfrutado muchísimo esta conversación, he aprendido bastante y nada, los mejores éxitos para ti, para Lien y para Impacto Deportivo y todos los negocios que vengan en el futuro. Gracias, hermano. No quería terminar esa entrevista sin también mencionar de que parte de ese crecimiento que yo he tenido a nivel personal ha sido también gracias a ti, ¿no? Y a Andrea en Fitco. Para los que no saben, yo trabajé creo que 8 meses en Fitco y fue un negocio totalmente nuevo para mí, ¿no? El entrar a una startup con muchas herramientas digitales, CRMs y demás. Fue un aprendizaje muy bonito que lo llevo guardado siempre, tú lo sabes. Y creo que aprendí muchísimo. O sea, estuve poco tiempo, pero aprendí mucho. Y muchas cosas de las que he aprendido me las he llevado bien y para bien. Entonces, en verdad, te agradezco, Lex. Creo que también tú eres un capo, la estás rompiendo. Y creo que también este podcast que haces realmente impulsa a la gente a crecer. Y creo que también es una herramienta muy positiva para las personas. Pero nada, no quería cerrar esa entrevista sin también agradecerte por eso. La verdad es que aprendí mucho y sobre todo me divertí mucho. Me divertí mucho, es una muy buena empresa. Creo que brinda, o sea, ya a nivel de empresa, creo que brinda un valor muy agregado en los centros fitness. Pero sí, aprendí mucho, me divertí mucho y creo que eso es positivo, ¿no? El que yo pueda aprender y replicar algo para bien. Creo que eso también es un mensaje muy positivo que me puedo llevar de ustedes y también a nivel de empresa, ¿no? Gracias hermano por esas palabras, en verdad yo más que contento que se repliquen si es que algo hacemos bien en Fitco y se puede replicar en otras empresas para que en general el ecosistema mejore, yo feliz y a nivel personal también, así que te agradezco muchísimo por esas palabras. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Y bueno, hermano, cuídate, que estés muy bien. Que estés bien. Chao, chao. Chao, chao.